Hola, buen día. Mi nombre es Sánchez Bayo Steve. Soy alumno de la Universidad Autónoma de Guerrero. Curso actualmente el tercer semestre de la carrera de médico cirujano. Y hoy les voy a hablar sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA por sus siglas. Esto para la materia de patología humana. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA por sus siglas, va a ser una enfermedad retrovírica causada por el virus del VIH. Esta se va a caracterizar por una profunda inmunodepresión que nos va a provocar infecciones, neoplasias secundarias y una que otra manifestación neurológica. También se va a caracterizar por la infección y la disminución de linfocitos T. Aunque en la actualidad esta enfermedad eh, es descrita en todo el mundo, primeramente fue descrita en los Estados Unidos de Norteamérica. A finales del año 2009 y 2010 se han detectado más de 33 millones de casos de esta enfermedad, de los cuales un 70% reside en África y otro 20% en Asia. Muchos de los casos más recientes de la enfermedad al inicio de la década han sido diagnosticados en lo que son los países del sudeste asiático, tales como Tailandia, India e Indonesia. Desde que esta enfermedad fue descubierta como una pandemia a inicios de los años 80, específicamente en el año 1981, se han registrado poco más de 22 millones de muertes. Esto a causa de esta enfermedad o infecciones derivadas de ella. La epidemiología del VIH. La infección por este virus normalmente se da en condiciones en los que hay intercambio de sangre o fluidos o ya sea líquidos orgánicos que van a contener el virus. Estas pueden ser por Estos pueden ser por contacto sexual, inoculación parenteral, ya sea por la picadura de algún insecto que tenga algún rastro del virus, el uso de jeringas no desinfectadas, que es una de las causas más comunes, o heridas abiertas, maltratadas, que pueden tener algún contacto con la infección. También es muy común el paso del virus de madres infectadas a sus hijos o sus hijos recién nacidos. Diversos estudios han arrojado lo que son 5 grupos de riesgo a contagiarse de VIH. Es decir, que son más propensos a contraer la enfermedad, los cuales entran lo que son los hombres homosexuales o bisexuales, componiendo un 48% de, de la cantidad de casos nuevos. Bueno, estos de hecho se van reduciendo poquito menos con el paso del tiempo. Cabe agregar que un 4% de estos también puede ser por la vía parenteral, por el uso de jeringas no desinfectadas. Esto comúnmente eh, con el uso de alguna droga que se administre por esta vía. Los contactos heterosexuales también van a contribuir a los grupos de alto riesgo con un 34% de los casos. Estos normalmente son casos nuevos y en la mayoría son mujeres que tienen parejas varones. Los pacientes que consumen alguna droga, especialmente ya sea por la vía intravenosa, esto por el uso de jeringas infectadas, ya tengan antecedentes o no antecedentes anteriores mencionados, van a contribuir a un 17% de estos casos. Los hemófilos que recibieron
alguna grande cantidad de lo que es los factores 8 y 9, pero esto antes de los años 80. Solamente van a componer lo que es el 1% de estos casos. Los receptores de sangre y hemoderivados, especialmente los que recibieron alguna transfusión de sangre o algún componente de sangre infectada por SIDA, ya sea plaquetas, plasma, diferentes hemoderivados. Estos solamente van a componer igualmente al 1% de los, de los casos de SIDA. Hablando más específicamente de lo que son los casos de transmisión sexual, estos van a componer pues el 75% de todos los casos, siendo el principal modo de infección. Aunque la mayoría de estos casos em, sean por contacto entre personas, entre hombres homosexuales o bisexuales, la mayoría de las nuevas infecciones va a ser por contacto heterosexual. Una gran parte de estos es en pacientes mujeres que cuentan con alguna pareja que consuma alguna droga, en específico las que se administran por vía intravenosa. Esto ha causado una gran alza en los casos que provienen de contactos heterosexuales, ya no tanto por contacto entre hombres homosexuales o bisexuales. La mayoría de los casos nuevos es por contactos heterosexuales. Esto debido a que en los diferentes líquidos del cuerpo, en específico del semen, se halla el virus. La vía parenteral, esta va a estar bien dividida en lo que son tres grupos principales. El grupo principal, que son los consumidores de droga por vía intravenosa. Entre estos consumidores, la transmisión se va a producir por lo que son agujas, jeringas u otros objetos contaminados con sangre que contenga el VIH. Las transfusiones de sangre y los grupos hemófilos van a ser los otros dos grupos de la transmisión parenteral. Esto por el contacto directo con sangre infectada con el virus del VIH. La transmisión de madre a hijo, esta pues será la principal causa de lo que será el SIDA en niños, el SIDA pediátrico. Y aquí habrá lo que son tres vías implicadas, que va a ser el útero mediante diseminación transplacentaria durante el parto y la ingestión de leche contaminada. Lo que es la vía transplacentaria y durante el parto van a ser las dos principales implicadas. Estos van a componer lo que es de un 25 a un 35% de los casos de VIH. Con su etiología, pues vamos a dar cuenta de que el SIDA va a ser causado por el virus del VIH, que este va a ser un retrovirus de la familia del antivirus. Igualmente en esta familia se va a incluir lo que es el virus de la inmunodeficiencia felina, el virus de la inmunodeficiencia en los simios, de la visna de los corderos y el virus de la anemia infecciosa equina. Va a haber dos formas del VIH. Estos van a ser genéticamente diferentes, pero antigénicamente van a estar relacionadas. Va a ser el VIH 1, con más prevalencia en lo que es Estados Unidos, América del Norte, Europa y África Central. Y el VIH-2, que se da en lo que es África Occidental. Bueno, en lo que es la estructura del VIH, vamos a encontrar que esta va a tener un virión
esférico en el caso del VIH-1. El centro va a ser electrodenso con una forma cónica y va a estar rodeado por lo que es una envoltura lipídica. Esta capa lipídica va a estar derivada de lo que es la célula huésped. Igualmente lo que es el centro del virus va a contener lo que es la proteína P24, la proteína P7 y la proteína P9. Igualmente va a contener lo que son dos hebras de ARN genómico y tres enzimas víricas. Lo que es el caso de la proteína P24, esto va a ser un antígeno muy fuerte utilizado en lo que son las pruebas de diagnóstico para el virus. Esta envoltura vírica va a estar tachonada por lo que son dos glucoproteínas víricas, que va a ser la GP120 y la GP41. Aquí veremos lo que es la estructura de lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Veremos lo que toda la partícula vírica se haya revestida por lo que es la bicapa lipídica. Esta, pues, como ya hemos mencionado, va a ser derivada por la célula huésped. E igualmente veremos lo que son las glucoproteínas víricas, que igual van a revestir la bicapa. Estas glucoproteínas que hayamos dicho que son la GP41 y la GP120. La progresión de la infección por este virus va a comenzar con lo que es una infección aguda, que esta solamente va a ser parcialmente controlada por la respuesta inmunitaria del huésped, y poco a poco va a avanzar de forma progresiva a una infección crónica de los tejidos periféricos. Usualmente las primeras células infectadas son los linfocitos TCD4 de memoria, dado a que estos expresan el CCR5, esto en los tejidos linfoides de mucosa. Dado a que estos tejidos de las mucosas son el principal reservorio de linfocitos T y uno de los sitios principales de residencia de estos linfocitos T de memoria, la muerte de estas células va a dar lugar a lo que es una reducción considerable de los linfocitos T. En esta figura vamos a ver lo que es la base molecular de la entrada del virus del SIDA en lo que son las células del huésped, sus diferentes interacciones con el CD4 y un receptor de quimiosinas o correceptor. A los pocos días de lo que viene siendo la primera exposición al VIH, se va a detectar lo que es una replicación vírica, esto en los ganglios linfáticos, lo que va a conducir a lo que es una viremia. Bueno, durante esta viremia van a ver lo que es una elevada concentración de VIH en la sangre. Estas van a ser acompañadas de un síndrome agudo que incluye una variedad muy dispersa de signos y síntomas, en este caso en específico, de muchas enfermedades de tipo vírico. Esta se va a diseminar y afectar lo que es principalmente los linfocitos T colaboradores, los macrófagos y las células dendríticas en los tejidos linfoides periféricos. Pasando a lo que es la fase crónica de esta enfermedad, pues esta se va a caracterizar porque los ganglios linfáticos y el vaso se van a caracterizar como sitios de replicación continua del VIH y por ende de destrucción celular. Durante este periodo de la enfermedad,
el sistema inmunitario va a seguir siendo competente para tratar la mayoría de las infecciones derivadas de este virus. Esto con microbios oportunistas. Y va a haber muy pocas o cero manifestaciones clínicas de la infección. Por ende, a este periodo también se le va a denominar periodo de latencia clínica. Durante este periodo va a haber una destrucción firme y constante de los linfocitos T CD4. En esta figura vamos a ver lo que es la patogenia del VIH, viendo que inicialmente el VIH infectaba lo que son los linfocitos T y los macrófagos, esto de forma directa o bien siendo transportado por las células de Langerhans. Estas células van a llevar al virus a los linfocitos y a los macrófagos. Lo que sigue es la replicación vírica en los ganglios linfáticos regionales. Esta replicación va a llevar a lo que es una viremia y una diseminación generalizada a lo que es el tejido linfoide. Esta viremia va a estar controlada por la respuesta inmunitaria del huésped, la cual no se muestra en la figura. Y continuación a esta, el paciente va a entrar en lo que es la fase de latencia clínica, que habíamos mencionado antes, que esta fase se caracteriza porque durante esta va a haber una firme destrucción, constante de los linfocitos TSD4. Durante esta fase de latencia, la replicación vírica en los linfocitos T y los macrófagos va a ser continua, pero va a existir una cierta contención inmunitaria de lo que es el virus. Esto va a continuar con una reducción gradual de los linfocitos CD4, esto causado por una infección productiva. A la larga, la cifra de los linfocitos CD4 va a disminuir y se va a llegar a lo que es un desarrollo de los síntomas clínicos del SIDA. Igualmente los macrófagos también se van a hallar infectados por el virus, pero en una fase temprana. Bueno, pasando ahora a lo que son los mecanismos de disminución de los linfocitos T en lo que es la infección por el VIH. Bueno, el principal mecanismo de pérdida de los linfocitos TCD4 va a ser lo que es la infección lítica por el VIH de las células y lo que es la muerte celular durante la replicación vírica y la producción de virones. Otros mecanismos que van a influir en la disminución de los linfocitos T va a ser lo que son la pérdida de los precursores de los linfocitos CD4. También lo que es la activación crónica de las células no infectadas por antígenos del VIH, la infección las infecciones derivadas de diversas células y la fusión de células infectadas y no infectadas con el virus. Bueno, en esta figura vamos a ver lo que son los principales mecanismos de la pérdida de linfocitos CD4 en la infección del VIH. Se van a mostrar lo que son algunos de los principales mecanismos conocidos de la disminución de linfocitos T. Aquí vamos a ver en esta tabla lo que son las principales anomalías en la función inmunitaria en el SIDA, tales como la linfopenia, la disminución de la función de linfocitos T in vivo, la alteración de la función de los linfocitos T in vitro, la activación policlonal de los linfocitos B, la alteración de las funciones de los monocitos o de los macrófagos. En el caso de la linfopenia, vamos a ver que es causada por la predominante pérdida selectiva del subgrupo de linfocitos T, en especial los colaboradores. En lo que es la disminución de la función de linfocitos T in vivo, vamos a encontrar diferentes efectos, pero en especial lo que son las susceptibilidades a infecciones oportunistas o a neoplasias.
En la alteración de la función de los linfocitos in vitro, vamos a ver lo que son la disminución de las respuestas proliferativas, la reducción de la citotoxicidad, la disminución de la función colaboradora y la reducción de la producción de lo que es la interleucina 2 y del interferón. En la activación policlonal de los linfocitos B, vamos a pues, ver que principalmente va a ser una escasa respuesta a las señales normales para la activación de estos mismos. Y en la alteración de las funciones de los monocitos o macrófagos, pues vamos a ver que solamente, que principalmente habrá una disminución de la quimiotaxia y de la fagocitosis. Células dendríticas en la infección por el VIH. Aquí vamos a ver lo que es la patología de cómo afecta el VIH al sistema nervioso central. En esta figura vamos a ver lo que son la respuesta clínica y la inmunitaria a lo que es la infección por el VIH. Las principales infecciones oportunistas y neoplasias encontradas en distintos pacientes, todos con la infección por el VIH. Vamos a encontrar lo que son principalmente infecciones protusarias y helmínticas, infecciones fúngicas, infecciones bacterianas, infecciones víricas y distintas neoplasias.